Bueno, vamos a continuar. Entonces, lo que hemos estado haciendo estas últimas veces es dando soluciones a problemas que sabemos que son NP-hard y que por lo tanto es muy poco probable que tengan un algoritmo polinomial que lo resuelva, pero que nos dimos cuenta que en el caso de que si los grafos tienen, o en general las instancias tienen alguna propiedad particular, como podrían ser los árboles, nosotros podemos sacarle provecho a esa propiedad particular para de todas maneras entregar soluciones. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso de, ¿qué problema era este? Creo que era independent set, ¿no? O sea, el problema del independent set, vimos que si el grafo de entrada era un árbol, podíamos dar una solución de programación dinámica en tiempo polinomial, ¿no? Y digamos que en este caso ni siquiera era exponencial con respecto a nada, ¿no? O sea, nuestra solución en este caso era totalmente polinomial, que era ese algoritmo que estaba allá, que toma, de hecho, tiene complejidad O de m más n, ¿no? O sea, es totalmente polinomial, pero solamente cuando era un ¿qué? Cuando era un árbol, ¿no? Los árboles son buena onda. Desafortunadamente, digamos que no todos los grafos son árboles, ¿no? Los árboles son un caso muy particular que tiene propiedades que los hace que podamos resolverlo. Entonces, resolver los problemas difíciles en ellos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es otra vez intentarle picar un poco más, como que empujarle un poquito más a la barrera de las cosas que sabemos hacer para hacerle una muesquita, ¿no? Y entonces lo que vamos a intentar es extender esa idea de poder resolver los problemas en árboles, ahora en grafos que no sean árboles, pero que medio se parezcan a los árboles. O sea, y en ese de que medio se parezcan, es que ellos también exhiban las mismas propiedades importantes de los árboles, que ya las hemos platicado, ¿no? O sea, digamos que los árboles los podemos resolver porque la interacción entre digamos que el resto de la instancia, por ejemplo, si nos fijamos en cualquier nodo interno, nada más está dada a través de él, ¿no? O sea, toda la comunicación que hay entre estas partes y esta, por ejemplo, es a través de este nodo, ¿no? Entonces nosotros lo que vimos con programación dinámica es que podemos resolver esta parte independientemente de lo demás, nada más a través de saber lo demás cómo influye la decisión, en este caso, de poner o no poner a este nodo. Entonces, digamos, ¿qué es lo que tenemos? O sea, que si eliminamos este nodo, estas cosas se separan, ¿no? Se desconectan. Y al desconectarse, entonces yo puedo resolver este problema independiente de lo demás. Y lo mismo con las aristas, ¿no? Cuando eliminamos una arista, también generamos al menos dos componentes que son independientes o que nada más dependen a través de esa arista, ¿no? Que esa arista es la única forma en la que ellos se comunican. Entonces lo que vamos a buscar es, dado un grafo que no es un árbol, intentar organizar sus nodos para imponer otra estructura que sí sea un árbol, y esa nos guía a hacer programación dinámica, y a eso se llama descomposición o tree decomposition, que se podría traducir como descomposición arbórea o descomposición de árboles de grafos. Entonces, la motivación es esa, lo que queríamos, ¿no? O sea, nosotros lo que queremos es que, bueno, ya sabemos que ahora en el caso general de los grafos no va a ser cierto que existan nodos que descompongan al grafo, ¿no? O sea, dado que el grafo es un poco más complejo, si yo quito un nodo, puede ser que el grafo siga estando, ¿qué? Sigue estando conectado, ¿no? O sea, vamos a seguir y digamos que es lo importante. O sea, digamos que lo importante, o lo que nosotros quisiéramos, es que, pues digamos que dado un grafo, que nosotros, por ejemplo, pudiéramos identificar un subconjunto pequeño de los nodos, tal que si los quitamos a ellos, de todas maneras desconectamos al grafo, ¿no? Que esto medio se parezca a un árbol. Nada más que en este caso este componente está integrado por muchos nodos, ¿no? Pero bueno, entonces lo que quisiéramos es que esto sea lo más pequeño posible, porque bueno, la idea es que aquí todavía vamos a tener que esta parte de la instancia interactúa con el resto nada más a través de ellos.
Y entonces lo que vamos a tener que ver es cómo, bueno, dada esa interacción restringida, cómo le podemos sacar provecho para volver a dar soluciones de programación dinámica. Y la idea es que mientras más poquitos sean estos cuates, pues más restringida va a estar la interacción, ¿no? Hasta el caso de que fuera un solo nodo y que nada más a través de él interactúa esta parte y la otra. Ahora, regresando a ver, cuando tenemos un nodo y digo que esta parte del grafo interactúa con esta, ¿de qué forma fue que interactuó en nuestro problema de programación dinámica? Exactamente, ¿no? O sea, al final de cuentas regresamos a de ponerlo o no ponerlo. O sea, digamos que imagínense que estamos resolviéndolo, o sea, que nuestro tipo árbol tenía su raíz por acá. Entonces, lo que este nodo le decía al resto, la única información que tenemos que tiene que decirle este nodo al resto es si él está o no en la solución. Ajá. Entonces, si él está en la solución, ya entonces yo puedo resolver esta parte independientemente de lo demás, dado los dos casos, que es que este cuate esté o que no esté. Ahora también, ¿cómo decidimos que él está o no está? Bueno, eso va a depender ahora sí de toda esta otra sección, ¿no? O sea, de todas las posibles formas en las que él interactúa con lo demás, es que decidimos que él está o no está. Sí, o sea, él también interactúa con esta parte del problema. Pero bueno, una vez que ya a partir de esta información decidimos que él está, o al revés, ¿no? A partir de esta información decidimos que él está, entonces, para resolver esto de acá, yo ya no tengo que ver todas las posibles alternativas que hay acá abajo. ¿Sí? Pero bueno, entonces ahora, si ya no es posible que sea a través de un nodo, y tenemos un grupo de nodos, como que ¿en qué nos vamos a encontrar? Pues ahora todos estos nodos van a poder estar y no estar, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuántas alternativas tendríamos para aquí? Si tenemos, por ejemplo, K nodos. Tendríamos, por ejemplo, 2 a la K, exactamente. O sea, tendríamos ahora 2 a la K alternativas. Que es exponencial, pero con respecto a acá. Entonces, la idea es, dado un grafo, si nosotros lo podemos separar en pedazos, donde los pedazos más o menos actúen como ¿quién? Como nodos, ¿no? Y si esos pedazos después tienen como que una estructura de un árbol, ya la figura no dice nada, ¿no? Pero nos dominó la entropía. O sea, si después puedo tener, por ejemplo, cosas así, donde estos son grupos de nodos, entonces digamos que aquí podemos ver algo como un árbol, ¿no? Como que tiene un esqueleto de árbol ahí y los demás son pedazos grandes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que si por ejemplo eliminamos si eliminamos a esta pieza de aquí, pues ya separamos a lo demás, ¿no? O sea, digamos que como que en el árbol gordo de hecho se comporta como un árbol. O sea, si quitamos una arista entre ellos, desconectamos este pedazo de los demás. Si quitamos a la raíz, por ejemplo, se van a quedar esas tres componentes. Eso es lo que vamos a querer que tenga, digamos que a nivel muy intuitivo, que tengan estas descomposiciones de árboles. Ahora sí es muy importante, ¿para qué queremos eso? Para poder resolverlo con programación dinámica. Exactamente, para poder resolver programación dinámica. Entonces, o sea, en otras palabras, como que queremos restringir la forma en la que interactúan las diferentes regiones de nuestra instancia. Mientras más los podamos restringir, o lo que es lo mismo, mientras más chiquito podamos hacer estos pedazos, pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, como les decía, es empujar otra vez la intratabilidad un poco más, ¿no? O sea, todavía podemos resolver un poco más de cosas que, ¿cómo se llama? Que en principio no se podría, ¿no? ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces cualquier duda vayan preguntando. Entonces, aquí hay un ejemplo, ya un poco más elaborado y bonito, ¿no? Entonces nosotros comenzamos con este grafo. O sea, claramente este grafo no es un árbol y interactúa, digamos que los nodos interactúan con diferentes regiones del grafo, ¿no? Y digamos que puesto aquí en este dibujo esto es mucho más patente, ¿no? Como que se evidencia esto. Pero de hecho este grafo de acá
nosotros lo podemos dibujar como este, o sea, este grafo es exactamente este mismo, que es un conjunto de triángulos. Ahora, ese conjunto de triángulos nosotros podríamos generarle una descomposición arbórea, donde cada uno de estos triángulos sería un ¿qué? Sería un nodo, o se le llama pieza, donde por ejemplo, este cuate le correspondería a este triangulito de acá. Luego tenemos, por ejemplo, que digamos que en las hojas es fácil, ¿no? Este le corresponde a este y este le corresponde a este. Ahora, vean, por ejemplo, que ¿quién será? A ver, por ejemplo, ¿quién será este triángulo de aquí? Sí, digamos que este triángulo es este. Y a ver, y ahora este triángulo de acá. Este triángulo de acá es el de acá. Entonces, digamos, ¿qué es lo que nos... Ya otra vez hizo un relajo con las rayas, ¿no? Pero ¿qué es lo que tenemos? O sea, lo que tenemos, lo que nos dice, por ejemplo, esta descomposición arbórea, es que si yo elimino este triángulo, si yo elimino este nodo de mi descomposición arbórea, en el grafo original lo voy a separar en 3 pedazos, que son, y cada uno de ellos va a contener a estos tres triángulos. Entonces este cuate de medio corresponde a este de acá, ¿no? O sea, es probable que corresponda a este de acá. Entonces si elimino a este nodo, yo de hecho descompongo al mi grafo en tres secciones, ¿no? Entonces, esto de la descomposición arbórea, ¿en qué va a consistir? Bueno, yo lo que voy a hacer, o lo que necesitamos es a los nodos meterlos en las piezas, ¿no? Decir qué nodos vamos a meter en qué piezas, y luego también vamos a decir cómo van a estar conectados estos cuates. Y debemos cumplir con ciertas propiedades. Estas descomposiciones arbóreas tienen que cumplir con ciertas propiedades para que nos sigan siendo útiles. ¿Y más o menos qué propiedades creen que debamos tener? O sea, a fin de cuentas, esta descomposición arbórea, ¿qué información debe retener? Pues debe ser posible generar la instancia particular. Probablemente, o sea, efectivamente, digamos que lo que sí es cierto es que a partir de esto debe de reflejar como que cuál es la topología de este grafo, ¿no? Entonces, por ejemplo, debería ser cierto que todos los nodos deben de estar, o sea, si yo agarro cualquier nodo en particular, debe de estar en al menos una en al menos una de estas piezas, ¿no? Igual también debe ser cierto que las aristas deben de estar aquí adentro de alguna de estas, en alguna de estas piezas. Y ahora las aristas de acá, ¿qué deben de reflejar? Pues deben reflejar las propiedades de separación, ¿no? O sea que si yo elimino esta arista y me quedo esto, digamos que esta sección, o sea, si yo elimino esta arista y me quedo con esta sección de acá y con esta otra sección de acá, el correspondiente grafo original también se debe separar en algo similar, ¿no? Entonces eso, digamos que nada más a un nivel intuitivo. Lo que vamos a hacer en esta clase es pues, desarrollar precisamente la definición de esta descomposición arbórea, ver cuáles son sus propiedades y ver cómo a partir de eso podemos proponer algoritmos de programación dinámica. Pero digamos, más o menos es claro ahorita qué es lo que estamos buscando. O sea, lo que estamos buscando es que si nos llega un grafo como este, el cual no es un árbol y por lo tanto no le podemos aplicar programación dinámica para dar una solución exacta, al menos no directo, lo que vamos a hacer es transformarlo. Lo vamos a transformar en una cosa que sí es un árbol, a la cual sí le vamos a aplicar, ¿qué? Sí le vamos a aplicar programación dinámica, pero ¿qué vamos a querer? O sea, lo que vamos a querer, por ejemplo, es imagínense que es que agarré a este cuate como raíz o a cualquiera, pero esta resultó ser una hoja, ¿no? Entonces, ¿qué haríamos en programación dinámica para resolver esta hoja? Bueno, sin peso. En general en el problema abstracto. Exactamente. ¿No están de acuerdo que este sería un caso base? O sea, porque sería un problema de un solo nodo que no interactúa con nadie más.
Entonces estos son típicamente nuestros casos base en programación dinámica. Ahora, como esta cosa no es un nodo de nuestro grafo, ¿qué es lo caso base, no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué sería nuestra solución? Resolver ese problema. Exactamente, resolver este problemita. Como este cuate puede estar muy conectado, en el peor de los casos, ¿qué tendríamos? Tendríamos una complejidad que es exponencial con respecto al tamaño de esta cosa, ¿no? O sea, digamos que en el peor de los casos podríamos resolver este por fuerza, ¿quién? Por fuerza bruta, ¿sí están de acuerdo? Entonces podríamos resolver esto por fuerza bruta. Entonces, si el tamaño de esto es k, entonces nos quedaría una cosa que es exponencial con respecto a k. ¿Sí? Ahora, imagínense que estamos resolviendo para él. Entonces, estamos resolviendo para este caso y le cuelga esta rama, le cuelga esta rama y le cuelga esta rama. ¿Qué hacíamos antes? Digamos que cuando este nada más era un nodo, nosotros le pasábamos información de que este está o no está al resto de los demás, ¿no? ¿Qué información tendríamos que pasarle ahora para este nodo interno? Dado que él representa un conjunto de nodos. Exactamente. Entonces, o sea, digamos que antes como nada más había uno, solo teníamos un problema a resolver, ¿no? O sea, si está y vemos qué hacíamos con lo demás, y si no está y vemos qué hacíamos con lo demás. Pero ahora a este cuate, si le hacemos un zoom, por ejemplo, aquí es un triangulito. Entonces, ¿ahora qué vamos a tener? Tenemos que ver todas las posibles alternativas, ¿no? Digamos que en el caso general, todo el conjunto, ¿quién de estos? Todo lo que pasa con todo el conjunto potencia. O sea, ¿qué pasa si ninguno está? Si nada más está uno, si nada más están dos, si nada más están tres, en el caso general, ¿no? Ya en los casos particulares, imagínense que ahora estamos, en el caso particular, imagínense que estamos resolviendo independent set. ¿Cuáles nos gustan? ¿Qué casos tendríamos que probar? O sea, queremos resolver independent set para todo el grafo. Y estamos resolviendo este nodo interno. ¿Qué opciones tenemos? Pero ahora tenemos una restricción extra, ¿no? Que ellos sean ¿qué? Que entre sí ellos tienen que ser ¿qué? ¿Mande? Independent sets. O sea, si estamos construyendo independent sets, él más lo demás tiene que ser un ¿qué? Un independent set, ¿no? Entonces, ya no son todos los posibles nodos, sino nada más todos los posibles independent set de este cuate. ¿Sí les hace sentido? Si es que quisiéramos construir un independent set de todo. Si todo es un independent set, este pedacito también tendrá que ser un ¿qué? También tendrá que ser un independent set. ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, digamos que eso es a lo que le estamos intentando tirar. ¿Sí? O sea, querer aplicar todavía programación dinámica, pero bueno, ahora nos damos cuenta de que vamos a tener que hacer un poco de trabajo más. Pero si estas piezas son chiquitas, esta parte que es exponencial en K no va a ser demasiado costosa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si tenemos grafos que tengan un tree width pequeño, entonces vamos a poder resolverlo en tiempo ¿qué? En tiempo razonable, ¿no? Porque nada más va a ser exponencial de este parámetro que va a ser pequeño. ¿Sí? ¿Sí les hace sentido? Sí. Por ejemplo, entonces cada una de las aristas que están en el lado de descompuesto representa en realidad, pues en este caso a tres aristas. De hecho puedes representar aristas y nodos. Ahorita vamos a ver en la definición precisa. O sea, estas, tanto nodos como aristas de esta cosa, pueden representar aristas y nodos. Ahorita vamos a ver que Pero no solo es una, ¿no? O sea, cada arista puede representar muchas cosas. Okay. Y un nodo puede representar muchas cosas. O sea, vamos a estar jugando con eso y va a quedar claro. Ahora, bueno, digamos que otra vez adelantamos. La mala noticia es que calcular la descomposición arbórea óptima de un grafo es NP hard. Pero la buena noticia es que hay buenos algoritmos de aproximación para calcularlos que son más o menos fáciles. De hecho, por ejemplo, hay un algoritmo de aproximación que les garantiza que
que van a tener una 4 aproximación, o sea que sus piezas van a ser a lo más 4 veces más grande, que lo único que hace es empezar a quitar pedazos. Así greedy. Agarro un pedazo del tamaño más o menos que quiero y lo quito. Y luego le voy haciendo así. Entonces es un algoritmo más o menos fácil, eficiente. Bueno, es fácil de implementar, difícil de analizar, pero es eficiente, que rápidamente les entrega la estructura arbórea. Y aun cuando no les da el valor óptimo de W, les da un valor de W prima que es una constante multiplicada por el valor de W óptimo. Entonces tampoco está tan mal. O sea, digamos que en la práctica sigue siendo una buena solución. O sea, una cosa que no podrían resolver, de todas maneras se puede hacer bastante eficientemente con esa, digamos que con ese herramientas que estamos desarrollando. Pero más bien lo difícil es calcular, obtener el árbol con el tree width, ¿no? Porque en realidad siempre tienes una descomposición arbitraria, ¿no? Que es condensarlos todos en un solo, ¿no? Sí, ese es el peor caso. Sí, o sea, que el problema que es difícil es encontrar el tree width óptimo. De hecho, al tree width óptimo se le llama tree width, pero todavía no ponemos esos. O sea, digamos que para decirlo en términos correctos, o bueno, ya para dar la definición, una descomposición arbórea es poner nodos aquí en piececitas, ¿no? Entonces, un tree width de una descomposición arbórea es igual al tamaño de la pieza más, bueno, el ancho de ese árbol es igual al ancho de la pieza más grande. Lo vamos a ver aquí, va a quedar bien preciso. Pero bueno, encontrar la descomposición arbórea donde las piezas son lo más chiquitas posibles, ese es NP-hard, que es lo que vamos a querer. Bueno, entonces van definiciones. Entonces, una descomposición arbórea de un grafo consiste en un árbol que está en un conjunto de nodos diferentes. O sea, este árbol, su conjunto de nodos no son los nodos de mi grafo original, son estas piezas o estas bolsas van a ser estas bolsas de nodos, donde cada uno de esos nodos, como dijimos, va a ser un subconjunto de los nodos de mi grafo. O sea, son estas bolsas de nodos. Ahora, entonces, ¿qué es nuestra descomposición de árbol? Es un árbol, ¿no? Es un árbol donde cada uno de sus nodos va a representar a un ¿quién? De los nodos del grafo original, ¿ok? Pero no también tendrían que ser los empleos. Ahorita las aristas de ese árbol deben cumplir ciertas propiedades. O sea, todavía no hemos dicho nada de, ¿cómo se llama? De las aristas. Y también de las propiedades un poco de los nodos. O sea, digamos que ahorita lo único que sabemos es que nuestra descomposición arbórea es un árbol que está, con cada uno de sus nodos son bolsas de nodos del grafo, ¿no? Y tiene que satisfacer algunas propiedades donde ya va a incluir qué onda con las aristas. Ahora, un poco de nota sobre notación. A BT, como les decía, se les llama piezas. O sea, a las bolsas de nodos se les llama a piezas de la descomposición arbórea, y generalmente se denota a una descomposición arbórea como el árbol que tiene como nodos a las piezas, y además, ¿qué es esto? La composición de las piezas, ¿no? O sea, ¿qué nodos de mi grafo original están en cada una de las, ¿cómo se llama? De las bolsas. En cada una de las bolsas. Entonces, digamos que en este ejemplo, este cuate es T. Estos son los nodos de T. Por ejemplo, aquí me diría, si esta es la pieza 1, si esta es la pieza 1, me diría que B de 1, si este es ABC, ¿no? Está compuesto por los nodos A, B, C. ¿Sí? Y así para cada uno de los nodos. Entonces, la forma de especificar una de estas descomposiciones arbóreas, el árbol, con piezas como nodos, y por cada pieza decimos cuáles son los nodos que están ahí adentro de esa pieza. ¿Sí? Ahora, las tres propiedades que deben de cumplir las descomposiciones arbóreas son las siguientes. La más importante es la tercera, pero bueno, todas hacen sentido, ¿no? La primera se llama cobertura de nodos.
Y lo que dice es que todos los nodos del grafo deben de estar en al menos una pieza, ¿no? O sea, todo mi grafo debe estar representado en mi descomposición arbórea. La cobertura de aristas dice que todas las aristas de mi grafo también deben de estar adentro de una pieza. O sea que si yo, para cualquier arista de mi grafo, los dos puntos finales de esa arista deben estar adentro de una misma pieza. ¿Sí? Y la otra es, de hecho la más importante, que es la de coherencia. Y lo que dice es que si tengo tres nodos de mi árbol, o sea, T1, T2 y T3, tal que tengo yo en mi árbol, o sea, yo tengo T1, tengo T2 y tengo T3. Y resulta que T2 está en el camino entre T1 y T3. ¿Cuántos caminos hay entre T1 y T3 en un árbol? Uno, ¿no? Si T2 está en el camino entre T1 y T3, lo que dice es que todo lo que esté... A ver, ¿qué dice? Ah, sí. Que si un nodo B pertenece a T3 y también pertenece a T1, también debe de pertenecer a T2. Eso dice la propiedad de coherencia. Y tiene sentido, ¿no? O sea, digamos, como esto debe intentar reflejar un poco la topología, no puede ser cierto que si un nodo aparece aquí y aparezca acá, digamos que de estos dos extremos de un pad, no aparezca también en T2. Porque aquí me estaría diciendo que, o sea, como que hay una forma en la que, o sea, como que yo podría separar a mi grafo y digamos que eliminando esta pieza y que en los dos lados quedara el nodo B, ¿no? Eso no puede ser, eso no debe ser posible. ¿Mande? Es que como si estuvieran conectados a uno. Ajá, o sea, pero como que si ve, o sea, como que o sea, digamos que esto lo que me dice es, intenta restringir la acción o la interacción de B, ¿no? O sea, si yo decidí meter a B en estas dos piezas, o sea, quiere decir como que a B lo estoy alargando entre estos dos, entonces también lo tengo que meter en la otra porque si no, como que estaríamos rompiendo a B. O sea, B debe de estar incluido también en la pieza, intermedia. Para que sea, porque B debe ser, el nodo chiquito, él debería estar como que conectado entre sí. Pero más, digamos que lo más importante, que es lo que nosotros queremos, es que recuerden que lo que estamos buscando es que al quitar una pieza, separemos el grafo, ¿no? Entonces no puede ser cierto que nosotros separemos el grafo en dos partes distintas en las que aparezca el mismo nodo. Ahora, un poco más de información. Quitar una pieza en mi árbol, ¿cómo va a afectar a mi grafo original? ¿Qué se imaginan que implique quitar una pieza de mi árbol? Eliminar todos los nodos y aristas asociados a ese... Con el eliminar los nodos. O sea, eliminar todos los nodos que estén adentro de esta pieza. Entonces, al eliminar esto de aquí, también voy a eliminar la de acá y de acá. O sea, al eliminar la pieza T2, voy a eliminar a B de T1 y de T3, así como todos los otros nodos que pudieran aparecer en otras piezas. Entonces, lo que voy a querer es que esta parte de acá, o a lo que representa esta parte de acá en mi grafo y a lo que representa la parte de acá, queden desconectados. Y ahorita lo vamos a poner de manera precisa. Y que queden desconectados es que no haya nodos en común y que no haya ninguna arista que vaya de aquí a acá. ¿Eso en dónde? En mi grafo original, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres cosas, digamos que vivimos en un mundo en el que tenemos nuestro grafo original y tenemos a nuestro árbol T. Y lo que queremos es que las cosas que le hagamos a T se reflejen en dónde? Se reflejen en G, ¿no? Y en particular, ¿qué queremos? O sea, si tenemos este árbol T y nosotros eliminamos esta pieza, lo que queremos es, se va a separar nuestro árbol, pero lo que vamos a querer es que a nuestro grafo, ¿qué le pasa? También se separe, ¿no? Si digamos que en estas dos secciones, si eliminamos esta arista, vamos a querer que esto se va a separar este árbol, y lo que vamos a querer es que el grafo también se separe, ¿no? O sea, lo que queremos es que esas propiedades de separación que tiene el árbol,
cuando nosotros hacemos esas operaciones sobre el árbol se ven reflejadas en ¿qué? En mi grafo original, ¿no? Porque solamente así nos va a ser útil para programación dinámica. Y lo que vamos a ver es que con estas tres, con que cumpla con estas tres propiedades es suficiente para tener esa separación. Bueno, entonces voy a introducir un poco más de notación para eso. Bueno, no, primero va un ejemplo simple. Y este ejemplo simple lo que dice es que ¿cómo vamos a dar una descomposición de árbol de un grafo que ya es un árbol? Entonces, y aquí viene una receta de cómo hacerlo. Entonces, imagínense que tenemos este árbol de acá. Es un árbol sencillo, ¿no? Entonces vamos a intentar sacar una descomposición arbórea de ese árbol. Y lo que dice la receta que viene puesta aquí es que vamos a tener un nodo TB por cada uno de los nodos de mi grafo original. Entonces, digamos, voy a tener una pieza aquí que se va a llamar TA, otra que se va a llamar ¿quién? TB, otra que se va a llamar TD y otra que se va a llamar TC, ¿no? Y entonces cada una de estas nada más tiene a ellos adentro. Luego, como tenemos que satisfacer a la propiedad de cobertura de aristas, bueno, con esto ya satisfacemos a la propiedad de cobertura de ¿quién? De nodos, ¿no? Como tenemos que satisfacer a la propiedad de cobertura de aristas, vamos a generar también una pieza por cada una de las, ¿cómo se llama? Por cada una de las aristas. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, la pieza, le voy a llamar de nada más AB. Vamos a tener a la pieza, ¿quién? BD. Y vamos a tener a la pieza, ¿quién? BC. Y luego vamos a poner una arista que va de un nodo a una arista si es que ese nodo tiene, la arista incide a ese nodo. Entonces en este caso añadiríamos esta arista, esta arista, esta arista, esta arista, esta arista y esta arista. Y entonces esa es una, ¿cómo se llama? Esa sería una descomposición arbórea de un grafo que ya es un árbol. Entonces, a ver, tendríamos que probar que todas las propiedades se cumplen, ¿no? Pero bueno, primero voy a definir que, bueno, digamos que las dos, la de cobertura de nodos y cobertura de aristas es fácil, ¿no? Porque así lo construimos. Falta probar que se cumple la propiedad de ¿quién? De coherencia, ¿no? Pero primero voy a definir exactamente qué es lo que tenemos que hacer cuando quitamos un nodo y qué es lo que pasa exactamente cuando quitamos una arista, y luego ya probamos a ver si se cumple en esta descomposición arbórea que acabamos de crear. ¿Dudas hasta aquí? ¿Es claro para todos? Y bueno, entonces también debe ser claro que no tiene sentido generar una descomposición arbórea de un árbol, ¿no? O sea, si es un árbol, pues ya nada más me hago la vida más difícil haciendo su descomposición arbórea. Pero bueno, también eso nos va a servir, haber hecho esto. Bueno, primero entonces, ¿qué es, digamos, discutiendo con lo que tenemos es que, y ya lo habíamos dicho, ¿no? O sea, que la cobertura de nodas y aristas lo que garantizan es que la descomposición arbórea corresponde con el grafo en una forma mínima, ¿no? O sea, que todo está ahí representado. Todo lo que había en mi grafo está ahí, sin ninguna estructura, ¿no? Si se fijan, esto no me impone casi nada de estructura. O sea, me dicen, todos los nodos deben estar en piezas, las aristas completas deben estar en piezas, y ya. Es lo único que nos dice. La que es la más importante es la propiedad de coherencia, como habíamos dicho, porque es la que nos va a otorgar estas propiedades de separación como de tipo de árbol. ¿Cuáles son? Que si eliminamos una arista, el grafo se va a descomponer en dos partes, y si quitamos en una arista, el grafo se va a descomponer en D partes, donde D es ¿qué? El grado del nodo, ¿no? Si eliminamos un nodo, pues se va a descomponer en esas D partes.
Bueno, entonces vamos a hacer esas nociones de forma precisa. Bueno, entonces vamos a demostrar el siguiente teorema. Entonces dice, tenemos una descomposición arbórea T, ¿no? Tenemos un árbol que le corresponde a una descomposición arbórea. Y tenemos uno de sus ¿quiénes? Tenemos uno de sus nodos. Ahora, lo que dice este teorema que si le eliminamos ese nodo al árbol, lo que vamos a tener es un conjunto de componentes. Bueno, eso sí es cierto, ¿no? Desde T1 hasta Td. Esto sobre el árbol de la descomposición arbórea. Pero lo importante aquí es que los subgrafos, y aquí es donde viene la notación que quería que viéramos primero, o sea que son GT1, GT2 menos el mismo. Todos estos subgrafos no tienen nodos en común y no hay aristas que los crucen. Ahora, ¿a qué le suena este? ¿Quién es este? ¿Quién será este cuadro? Exactamente, o sea, esta es la notación que vamos a utilizar para denotar a mi grafo original. O sea, imagínense que mi grafo original era este de cosas, mi grafo de cosas rojas, ¿no? Este es mi grafo original, es mi grafo de cosas de nodos rojos. ¿Sí? Ahora, bueno, por ejemplo, G de T va a ser el grafo que está compuesto, mi grafo original que está compuesto por los nodos que aparecen en este árbol. Entonces, ¿quién sería G de T? Mi grafo, no es mi grafo original normal, ¿no? O sea, porque lo que estoy diciendo es no le quito, tengo todo mi árbol completo con todas sus piezas. Entonces este grafo va a ser mi grafo original. Pero ahora si le pongo G de T1, lo que voy a hacer es, a este grafo le voy a apodar todas aquellas piezas que no aparezcan en quién. Bueno, los nodos de todas aquellas piezas que no aparezcan en dónde. En T1, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto, por ejemplo, lo que yo tengo aquí? Entonces, G de T1 va a ser... imagínense que tenía, vamos a hacer un ejemplo fácil, y este es T, este es A, este es B y este es C, ¿no? Ese era nada más nuestro árbol completo. Cuando yo quito T, voy a tener 3 pedazos de árbol, ¿no? Y vamos a pensar que a esta cosa yo le voy a llamar T1, o sea, el árbol, la pieza 1 de mi árbol. Ahora, G de T1 va a ser, yo me voy a quedar aquí solamente con los nodos que aparezcan en la pieza aquí, exactamente en la pieza B. Entonces vamos a pensar que eran estos cuates de acá. ¿Sí? Entonces, G de T1 es, yo me fijo cuántas piezas hay en T1 y saco la unión de sus nodos. G de T1 va a ser mi grafo original en el que nada más están esos nodos involucrados en las piezas de ese árbol. ¿Sí les hace sentido? ¿Seguros? A ver, ¿seguros? Pregunten. ¿Otra vez B es T1 o es todo? Va de nuevo porque lo expliqué todo enredado. Tenemos nuestro grafo, o sea, aquí tenemos tenemos 3 cosas, ¿no? Con las que hemos estado jugando. Una es nuestro árbol de la descomposición arbórea, donde dijimos que cada uno de estos nodos le va a corresponder a un ¿qué? A un conjunto de nodos de mi grafo original, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, le voy a poner nodos de mi grafo original. Nodos, grafo original. Y así cada una de ellos. Ahora, además de tener T, también tengo a mi conjunto de ¿quién? A mi conjunto de piezas. Entonces, donde a este conjunto de nodos del grafo original
lo denominamos T sub C, ¿no? Entonces, a esta pieza tiene asociado un conjunto de nodos del grafo original y le llamamos T sub C. A este sería T sub D y tendría sus nodos del grafo original. Y este es igual para todos los demás nodos. ¿Sí? Ahora, entonces, ese es nuestro árbol. Por acá, yo tengo al grafo original. Y entonces el grafo original es una cosa un poco más, ¿cómo se llama? Un poco más compleja, ¿no? Ahora imagínense que en este nodo C está compuesto por este triangulito. O sea, estos nodos del grafo original es este triangulito que tenemos allá. ¿Sí? ¿Quién sería G de TC? ¿Quién sería? Exactamente, nada más sería este triangulito. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, por ejemplo, si yo a este subárbol de aquí, o sea, lo que está aquí abajo, le llamo T', o le voy a poner grande, si a este le llamo T', y digamos que este le corresponde a este rojo, o sea, C son los rojos, ¿no? Estos son C, ¿no? Estos son D y estos son B. ¿Quién sería G de T'? Los tres que están en rojo, ¿no? Sería el grafo compuesto por todo lo que quedó adentro de lo rojo. ¿Sí están de acuerdo? Entonces esa es la notación. Entonces G de T1 es el grafo compuesto por todos los nodos que estén en piezas del subárbol del subárbol 1 y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahora vean, por ejemplo, qué es lo que tenemos aquí. O sea, lo que tenemos es que teníamos a nuestro nodo T. Estamos suponiendo que tiene ¿cuántos hijos? Que tiene D hijos. Y bueno, hay otra cosa así para arriba, ¿no? Entonces, cuando nosotros a nuestro árbol eliminamos T, lo que lo vamos a hacer es separarlo en cuántos, ¿cómo se llama? En cuántos subárboles. Que podría ser D más 1, ¿no? Con el de allá, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a tener, este sería el subárbol, lo que cuelgue por acá, le vamos a llamar T1, y al que cuelga hasta acá lo vamos a llamar ¿quién? Lo vamos a llamar TD, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora entonces, G de T1 va a corresponder a un subgrafo del grafo original, donde solamente van a estar los nodos correspondientes a las piezas que cuelguen por acá. ¿Sí están de acuerdo? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué me dice? O sea, lo que me está diciendo este teorema, yo tengo mi árbol, le quito un nodo. Ahora me fijo cómo separó a quién. O sea, esto que estoy escribiendo aquí me está diciendo cómo separó a quién. Cómo separó al grafo original, cómo separó a G, ¿no? O sea, me dice al yo quitar al nodo T, me quedo con lo que le colgaba de este lado de T1, pero le quito los nodos además de quién, de BT, ¿no? Que son los lo que estaba en BT, porque es el que estoy, o sea, todo lo que estaba aquí, porque es lo que yo estoy, ¿quién? Lo que estoy borrando, ¿no? Y bueno, así sucesivamente. Entonces ahora, para que esto sirva, lo que yo voy a querer es que estos pedazos que me quedan al eliminar T, no compartan ¿quién? No compartan nodos y no compartan tampoco ¿qué? Aristas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí les hace sentido? Entonces aquí hay un bueno, la notación que platicamos acá viene puesta aquí. O sea, decimos que si T' es un subgrafo del árbol, entonces G de T' va a denotar al subgrafo de G inducidos por todos los nodos que están en las piezas asociadas con ¿quién? Con T', ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces por eso G de T es el grafo ¿quién? El grafo original, ¿no? Porque no le quitamos ninguna pieza, entonces deben estar todos los ¿quiénes? Todos los nodos. Bueno, entonces ahora un dibujito mejor hecho de eso es este que está puesto acá.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? O sea, lo que yo quiero es que al eliminar una pieza BT, se rompa en las diferentes piezas, dado el grado de BT. ¿Sí? Y lo que quiero es que en el grafo original no exista ninguna arista que vaya de una a otra de las quienes, de los pedazos que me quedaron. Entonces vean por ejemplo aquí el ejemplo. Este pedazo está compuesta por ¿cuántas piezas? Por 3 piezas, ¿no? Que podría haber pedazos de una y así, ¿no? Pero lo que yo no quiero es que de los subárboles que me quedaron, o de las secciones que me quedaron de mi grafo, haya aristas en común y que tampoco haya haya nodos en común. ¿Por qué quiero eso? Para poder separarlo. Exactamente, porque aquí lo más importante es la separación, o sea, porque lo que yo voy a querer es romper, o sea, al hacer programación dinámica, lo que yo quiero es encontrar una forma de romper la interacción entre las diferentes partes de mi grafo, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo aquí es que este nodo concentra toda la interacción entre todas las cosas de acá, o sea, ellos no interactúan entre sí más que por por esta pieza de acá. Y esos nodos que estoy intentando quitar que estaban en los nuevos árboles o subárboles, ¿son los nodos que también estaban en BT? O sea, sí, o sea, cuando eliminamos BT, tenemos que eliminar, si se fijan, por eso está aquí la definición, o sea, lo que nos dice es, quitar BT quiere decir, quédate con el subárbol de 1, pero además elimina de todos los nodos de quién. De BT. Igual otra vez, recuerden que somos muy, que nos vale gorro la notación, o sea, pero digamos que este ya es como que un uso muy común. O sea, esto está mal, ¿no? Otra vez, ¿por qué ya me habían dicho? O sea, ¿por qué poner esto así está mal? Porque son pares o nodos. Estos son un par de dos conjuntos y este es un conjunto, ¿no? Pero lo que ya asumimos es que al conjunto de nodos de este grafo le quitamos estos nodos de acá, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo, en otras palabras, ¿qué pasa cuando nos llevamos a los nodos que están en BT? O sea, mi grafo original completo, ¿qué pasa cuando yo le quito estos nodos que organicé yo dentro de mi Pues pieza? entiendo que también le quito las aristas, ¿no? Exactamente, o sea, siempre que se va un nodo se van sus aristas incidentes. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces, lo que queremos demostrar es eso, ¿no? De que una vez que hemos quitado a este nodo, los pedazos que quedaron no interactúan entre sí, o sea, no hay aristas y no comparten y no comparten nodos. Entonces la demostración es más o menos fácil. Ahora vamos a hacerla en el dibujo para no hacerla en la letra. Vamos a suponer que sí, que U y B. Bueno, no, aquí no, entonces otro dibujo. Entonces que tengo un nodo A que aparece en dos lados distintos, ¿no? O sea, porque queremos demostrar que eso no es posible. Entonces procedemos por contradicción y suponemos que este cuate está aquí, ¿no? Bueno, entonces ahora si apareció en este árbol y en este árbol, quiere decir que A debe estar en una pieza que le puedo llamar TX, ¿no? O sea, porque esta rama del árbol tiene un conjunto de ¿qué? De piezas, ¿no? Entonces él debe estar en alguna que le llamo TX. Entonces, si también está acá, también debe estar en alguna que le voy a llamar ¿qué? Le podemos llamar TY o TX', ¿no? Y ya acabamos, ¿no? ¿Por qué? Exactamente, también tiene que estar en BT por la propiedad de ¿quién? De coherencia. Exactamente, por la propiedad de coherencia. Nosotros tenemos, o sea, aquí habría un camino entre la pieza TX y TY, perdón, que incluye a BT, y entonces por la propiedad de coherencia A también debería de estar en BT, pero al eliminar a BT nos tuvimos que haber chutado a ¿quién? También nos tuvimos que haber chutado a ¿quién? ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahí la propiedad de coherencia nos salva, ¿no? Ahora la de ¿qué nos falta? Que no haya aristas, ¿no? Entonces otra vez vamos a proceder por contradicción y vamos a suponer que que existe una arista entre unos nodos U y nodos B. ¿Sí? ¿Qué sabemos?
Exactamente. Recuerden que por la propiedad de, ¿cómo se llama? Y también sabemos que debe de estar, si una arista debe de tener el fin y el inicio en el mismo. Es exactamente lo que dijo Alejandro, ¿verdad? Sí. Es lo que dijo Alejandro. Sabemos que por la propiedad de cobertura de quién? Por la propiedad de cobertura de aristas debe haber una pieza que incluya a ambas U y B. Si esa fuera BT ya acabamos, ¿no? Entonces vamos a pensar que es otra y debe estar en algún lado de los dos, ¿no? Y entonces en qué la ponemos en la que quiera, ¿no? Entonces aquí debería de haber una pieza que tiene aquí a U y a B, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y entonces qué? Exactamente, o sea, otra vez por la propiedad de coherencia, vemos que hay un nodo U y un nodo B, y entonces este cuate tiene que estar ¿en dónde? También debería de estar ¿en dónde? También debería estar en BT. ¿Sí están de acuerdo? Es como si tuviéramos ahí un loop, ¿no? En el árbol. Ah, bueno, esa es una muy buena pregunta. Estas aristas no son del árbol. ¿Esta arista de quién es? De la pieza. Del grafo original. O sea, estas aristas son del grafo original. Entonces, esas digamos que son otras aristas. O sea, las aristas que están acá son unas aristas que, si se fijan, nosotros metimos bajo alguna regla, ¿no? Esa regla intentando cumplir con las propiedades estas de coherencia sobre todo. Entonces, digamos que al menos en principio sí podría existir esta. O sea, esta arista no es una arista del árbol porque no es de ese dominio, ¿no? O son otro tipo de arista. Pero entonces lo que nosotros queremos es que cuando quitamos de los pedazos que están puestas acá en el grafo original, ellos no compartan aristas. Entonces, ¿qué es lo que vimos? O sea, lo que vimos es que si existe esta arista, debe existir una arista, ¿cómo se llama? Una pieza que contenga la arista, ¿no? Entonces, si está aquí, ya acabamos porque ahí se van los dos nodos, y pensemos que está en cualquiera de los dos lados. Entonces yo la puse acá, ¿no? Pero si está acá, entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué nos podemos fijar? Bueno, podemos identificarnos al nodo ¿quién? Al nodo U, ¿no? Que está de este lado, en una pieza de este lado, y que está en una pieza aquí del otro. Entonces, por coherencia, también debería de estar ¿en dónde? Ah, exactamente, debe estar aquí. Entonces, salirse también me mocha, también me rompe la lista. Bueno, entonces aquí está lo que ya dijimos. Entonces aquí está escrito para que lo lean en la tranquilidad de sus hogares. Pero bueno, a ver, vamos a verlo ahorita también para hacer un poco de énfasis en la notación, porque eso es lo que luego hace que nos perdamos. Entonces, primero, ¿qué teníamos que demostrar? Que para cualquier GTI y GTJ de lo que separamos, no puede ser cierto que B aparezca en dos, ¿no? O sea, no puede ser cierto que B aparezca en un GTI menos BT y en otro GTJ menos BT, ¿sí? Eso es lo que no debe ser posible. Ahora, ¿esto qué es? Es un subgrafo del grafo original que está compuesta por las piezas, por los nodos, perdón, que están en las piezas de este subarbo, ¿sí están de acuerdo? Entonces, a ver, o sea, si lo dibujo otra vez, o sea, nosotros teníamos a la pieza T y entonces aquí le colgaba, de este lado le cuelga el subárbol que le llamamos ¿qué? T1. O sea, porque en el mundo de nuestro árbol de la descomposición arbórea nada más hay árboles, ¿no? Y entonces acá después le colgaba ¿quién? T2. Sí, aquí sin G. ¿Y esto era hasta quién? Hasta el TD, ¿no? Y le colgaba el otro pedazo. ¿Sí? Entonces, cuando eliminamos me quedan pedazos de árbol, ¿no?
que son todo lo que viene por acá. Ahora recuerden que este árbol es el árbol de la descomposición arbórea. Ahora, GDT1 es yo fijarme en cuáles son los nodos que caen en estas piezas y solo quedarme con ellos y las aristas entre sí en mi grafo ¿qué? Exactamente, en mi grafo original. En otras palabras, para este GDTI es quitarle al grafo original todos aquellos nodos que no estén incluidos en ¿qué? En estas piezas de acá, ¿no? GDT2 va a ser mi grafo original, o nada más los nodos de mi grafo original que estén incluidas en ¿quién? En estas piezas de acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos son mis GTs. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que no es posible que haya un nodo B que aparezca en dos de estos subgrafos de mi grafo ¿quién? De mi grafo original. Porque recuerden otra vez, nosotros ya sabemos que podemos separar, que al eliminar nodos del árbol él se va a separar. Pero lo que queremos es que esa separación se refleje ¿en dónde? En el grafo original. O sea, todo es, o lo que nos importa es en el grafo original. Entonces aquí suponemos que si hay un B que está en los dos pedazos de mi grafo original, pero entonces ya sabemos que si aparece en una pieza en este lado y una pieza en este lado, también tendría que aparecer ¿en dónde? En T, porque ella está en el único camino entre esas dos piezas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. ¿Y eso era por quién? Por coherencia, ¿no? ¿Dónde dice eso? Aquí, ¿no? Entonces por la propiedad de coherencia. ¿Sí? Y bueno, entonces, similar. Ahora queremos demostrar que no hay ninguna arista que vaya otra vez de un lado de cómo se particionó mi grafo original a cualquier otro lado de mi, ¿cómo se llama? De mi grafo original, ¿sí? Entonces aquí fue otra vez, procedimos por contradicción, suponemos que sí existe esa arista que va de un lado a otro. Lo que nosotros sabemos es, ¿por qué quiere decir esto? Exacto, edge covering property, ¿no? Por la propiedad de cobertura de aristas, debe existir una pieza BX que contenga a U y a B. Sabemos que este nodo BX no puede estar en los dos lados, ¿no? Porque este nodo BX es un nodo de ¿quién? Este nodo BX es un nodo de ¿quién? Del árbol, ¿no? Entonces este es pues lo que decía que luego puede ser confuso. O sea, este BX es una pieza. Bueno, entonces ya nada más le voy a decir piezas para no confundir. Al ser una pieza, no puede estar en dos subárboles de mi árbol de piezas, ¿no? Entonces nada más puede estar en uno. Solo puede estar en uno de los dos. Entonces podemos suponer que está en uno o en el otro, ¿no? Aquí escribí, porque así está en el libro, que no está en TI, ¿no? Entonces es lo mismo decir que está en ¿qué? En TJ, ¿no? Si estamos en TI y TJ. Y en TJ. Entonces, bueno, como sabemos que U está en TI, ¿por qué sabemos que U está en TI? Por la propiedad de... No. Es Es la suposición con la que empezamos, ¿no? O sea, recuerden que pensamos que U quedaba en el lado I y B quedaba en el lado J. Entonces, como U está en el otro lado, entonces el nodo U aparece en un lado y en otro. Entonces, otra vez por la propiedad de coherencia no debe de poder, ¿cómo se llama? No debe poder existir. Ahora vean que esto es simétrico, o sea, aplica lo mismo, pero si lo hubiéramos puesto en el otro lado, y nada más que en lugar de jugar con U, jugaríamos con ¿quién? Jugaríamos con B. Sí, ¿les es claro a todos? Entonces, ¿dónde está la duda? Bueno, luego le quito, ¿no? Entonces, lo que era lo otro que queríamos. O sea, lo primero que queríamos es que si quitábamos un nodo, se desconectaba en D pedazos donde no hay nodos ni aristas que interactúen entre ellos, ¿no?
Entonces ahora, ¿qué es lo que nos falta? Quitarle aristas, ¿a quién? Al árbol de piezas, ¿no? O sea, ahora lo que queremos es que si le quitamos una arista al árbol de piezas, se separe otra vez, se va a separar en dos subárboles, y lo que vamos a querer es que las componentes inducidas del grafo original queden también, ¿quién? Separadas, ¿no? Que no compartan ni quién, ni nodos ni aristas. Entonces lo que dice este teorema, y dice, sean X y Y las dos componentes de mi árbol. O sea, lo que dice es, tengo mi árbol de piezas, y entonces ahora voy a esta se llama X y esta pieza se llama Y. Si elimino este árbol, lo que dice es que me voy a quedar con dos pedazos, ¿no? El pedazo Y y el pedazo o el subárbol, ¿quién? X. El subárbol X. Entonces, lo que me dice es que cuando yo elimino esta lista, va a corresponder a eliminarle a la intersección entre los nodos que estén en BX y BY, donde estos no, a la pieza BX y a la pieza BY, donde estas piezas son las piezas incidentes a la ¿quién? A la arista que estoy eliminando. Entonces lo que me dice es que GX menos los nodos en la intersección, y G, o sea, GX es, recuerden, o sea, es el grafo inducido por los nodos que estén acá, ¿no? Y G de Y van a ser el grafo inducido por los nodos que estén acá abajo. Entonces lo que me dice es que si a esos les quito la intersección de los nodos que están en las piezas X y Y, los subgrafos inducidos en mi grafo original otra vez no van a compartir nodos y otra vez no van a compartir ¿quién? No van a compartir aristas. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces aquí ya también quedó preciso qué es eliminarle una arista a mi grafo, a mi grafo a mi árbol de piezas. Es eliminar a los nodos que estén en la intersección de los dos piezas incidentes a la arista que estoy borrando. ¿Sí? Ay, se está yendo bien lenta la cosa. Bueno, entonces más bonito de lo que escribí ya está acá, ¿no? Bueno, a ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué? A ver, dígme. A mí ya se me borró el cassette, ¿qué hago? Primero demostremos que no hay un nodo común, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Suponemos que sí, ¿no? Entonces, que hay un nodo que queda por acá, U, y hay otro nodo que queda por acá, B, ¿no? ¿Y luego qué? Ah, sí, aquí estamos jugando con el mismo nodo, ¿ven? Que U aparece de los dos lados. ¿Y ahora? Porque está en la trayectoria. Pero díganmelo a pasos porque si no, no entiendo. ¿Qué? Si está de este lado, quiere decir que está en una ¿qué? ¿En una qué? Está en la trayectoria que cruza B y cruza Y. Sí, pero antes él debe estar en una pieza, ¿no? Ah, bueno. Él debería de estar en una pieza ¿qué? B, como ya está X y Y, le vamos a poner BA, ¿no? Y si está acá, quiere decir que también aparece en una pieza ¿qué? BB. Pero entonces también debe estar en ¿quién? En BX. También debe estar en BX porque él está en la trayectoria entre BA y BB, ¿no? Entonces también debería estar aquí. Pero también debe estar ¿en dónde? Entonces está en la intersección. Entonces al chutárnosla ya no pudo haber estado. ¿Sí? Y el de las aristas. Igual, ¿no? O sea, suponemos que hay una arista, suponemos que está una arista. Entonces, ¿qué más? Exactamente, la arista completa debe estar en una pieza, ¿no? ¿Y luego qué? Si está en una pieza, debe de estar también en el par de la... Si está en una pieza, debe estar en alguna de las dos. ¿Y luego?
Pues suponemos que está en una de las... Ajá, entonces suponemos que anda por acá. Y como hay un nodo... Hay una pieza que tiene y una pieza que tiene Entonces, una trayectoria. exactamente, como hay una pieza que tiene U acá, entonces U debe aparecer aquí también, ¿no? ¿Y ya? Son re buenos para... Bueno, pues. No, sí, van mejorando. Bueno, ya entonces es este choro de acá, ¿no? Bueno, entonces ahora va lo que... bueno, entonces antes... Nuestro árbol que hicimos para nuestra descomposición arbórea de un árbol cumple con las propiedades. ¿Qué pasa si eliminamos la arista, por ejemplo, si queremos eliminar la arista AB, o sea, esta arista en nuestro árbol? ¿Qué queda? Lo que nos dice es que tenemos que borrar aquí a los nodos de la intersección, que en este caso es ¿quién? Es B, ¿no? O sea que sería entonces, lo que nos dice es que nos va a quedar una pieza con TA y nos van a quedar piezas con ¿quién? Con C y con D, ¿no? ¿Qué pasa si elimino, por ejemplo, a este cuate de acá? Nada más es eliminar a ¿quién? Nada más es eliminar a B, ¿no? Nada más que están bien letras las letras. Sí, de hecho, sí, yo también estaba pensando que era. Entonces, si eliminamos a esta, se va a eliminar, o sea, también se va a separar A del resto de ellas, ¿no? ¿Qué pasa si eliminamos este nodo? Nada más nos van a quedar dos árboles, el que A y completito, ¿no? O sea, digamos, es eliminar al nodo arista sí se reflejó en eliminar nada más a la arista, ¿no? Bueno, entonces, digamos, esto también es una demostración de que, bueno, no, todavía. Entonces, ya había yo hablado así del tree width, pero no hemos dicho qué es, ¿no? O sea, y por eso lo estaba diciendo de manera imprecisa. Entonces, ahora lo que vamos a intentar es establecer esa noción de qué es el tree width. Bueno, lo primero que dice es que todo grafo tiene una descomposición trivial. Y esa descomposición trivial es un árbol de una sola pieza donde echamos todo ahí adentro. Ahora entonces, bueno, tendríamos que verificar que eso cumple con las tres propiedades, ¿no? Entonces, si todos los nodos están representados, todas las aristas están representadas, y si quitamos al nodo, pues ya se separa, ¿no? Porque ya no hay nada. O sea, nada más o sea, trivialmente se cumplen las tres propiedades. Pero una descomposición de ese tipo pues no sirve para nada, ¿no? O sea, porque tengo una sola pieza y esa no me da información. Y cuando digo no me sirve para nada, porque recuerden que lo que estamos buscando es organizar el grafo para hacer programación dinámica. Entonces lo que vamos a buscar es descomposiciones arbóreas en las cuales las piezas son lo más pequeño posible, ¿no? O sea, digamos que mientras una descomposición arbórea va a ser mejor si es que sus piezas son lo más chicas posibles. En particular lo que nos va a interesar es que la pieza más grande sea lo más pequeña posible, porque esa pieza más grande, al menos en la complejidad de peor caso, es la que terminaría dominando, ¿no? Aunque igual lo que nos podría interesar más, bueno, ya depende, ¿no? O sea, pero igual también podría ser interesante es que sea la suma, o por lo tanto el promedio. Pues eso ya va a depender, ¿no? Pero, o sea, lo que queremos es que la descomposición sea tal que la pieza más grande sea lo más pequeña, posible. ¿Por qué? Porque esas piezas son o sea, al eliminarlas, vamos a romper la interacción entre las partes de la instancia, y mientras más chiquita sea, quiere decir que interactúan más débilmente.
y como pues, cuando hagamos el algoritmo de programación dinámica para eso se va a ver claramente. Bueno, entonces, ahora sí va la definición. Bueno, vamos a decir que el ancho de una descomposición arbórea va a ser 1 menos el tamaño de la pieza máxima. Perdón, el tamaño de la pieza máxima menos 1. ¿Por qué creen que se haya definido así? Bien con el árbol, ¿no? Exactamente, o sea, porque queremos que el tree width de un árbol sea 1. Porque si se fijan el tree width de la descomposición arbórea de este árbol, ¿de qué tamaño son las piezas? De tamaño 2. Entonces, para que esta sea de ancho 1, le restamos ese 1. Entonces, bueno, lo que sí ya demostramos, o es fácil demostrar, es que todo árbol tiene una descomposición arbórea de ancho ¿qué? De ancho 1, nada más siguiendo este algoritmo. O sea, el algoritmo que dimos es una demostración de que todo árbol tiene una descomposición arbórea de ancho 1, ¿no? Dada esa definición que está puesta aquí. Que el ancho de una descomposición arbórea es el tamaño de la pieza más grande menos ¿quién? Menos 1. ¿Sí? Ahora, el tree width de un grafo G es el ancho mínimo de cualquier descomposición arbórea del, ¿cómo se llama? Del grafo. ¿Sí? Entonces ahora un grafo puede, ¿qué es lo que estamos diciendo? O sea, un grafo puede tener múltiples descomposiciones arbóreas. A la descomposición arbórea óptima, al ancho de la descomposición arbórea óptima, le vamos a decir ¿cómo? El tree width de ese grafo. O sea, tree width ya es la descomposición, ya es el ancho óptimo de una descomposición arbórea de un grafo. ¿Sí? Que era lo que me estaba regañando Jorge. O sea, porque yo le estaba diciendo tree width a todo, pero no, o sea, cuando yo digo tree width, nada más es el width o el ancho óptimo. ¿Sí? ¿Sí es claro para todos? O sea, digamos otra vez o sea, un grafo G puede tener múltiples ¿quiénes? Puede tener múltiples descomposiciones arbóreas, ¿no? Al que tenga el ancho más pequeño, a ese valor, es que se le va a llamar el tree width de este grafo G. ¿Sí? Bueno, entonces ahora también vamos, ya una vez que tenemos el tree width, vamos a poder hablar de familias de grafos. Por ejemplo, todos aquellos grafos que tengan tree width 1. Los grafos de tree width 1 son ¿quiénes? Los árboles. Pero ahora también vamos a poder hablar de todos aquellos grafos que tengan tree width 2, tree width 3, tree width taca, ¿no? Entonces, con esto ya vamos a poder, o a lo que le estamos tirando es poder resolver a todos los grafos que tengan tree width hasta aquí, digamos hasta un valor K que no sea muy grande. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Bueno, si tenemos un grafo en general y tenemos descomposición arbórea con cierto ancho, que es el mejor, no necesariamente ese árbol es único, ¿no? Sí, no necesariamente es único. ¿Y para un árbol tampoco? Esa es una buena pregunta. O sea, esto que vimos aquí es un algoritmo particular para crear no me he puesto a pensar a detalle si es que existe otro algoritmo, hoy tampoco lo he leído. Pero entonces ahí la respuesta es quién sabe. No, la respuesta es no es único. Sí, sí se debe de poder. A ver, porque por ejemplo, ¿qué le puedo hacer aquí? ¿Qué trampa puedo hacer? A ver, le voy a quitar estos test para que no metan ruido, ¿no? Y nada más si ya me ve a... O sea, este trae A, B, B, C, B, D. Este traía a C. Y este traía a ¿quién? A D, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué trampa podría yo hacer aquí?
podría, por ejemplo, hacer, es una trampa así medio tramposa, ¿no? Pero, por ejemplo, puedo poner a otra pieza que tenga aquí adentro ABC y aquí puedo poner aquí el AC, ¿no? ¿Se pueden meter en el mismo nodo grafos que no están conectados? Se pueden meter en el mismo nodo grafos, sí. Por ejemplo, poner CD en un... De hecho, otra cosa que pude haber hecho aquí es quitar esta pieza. Cumple con las propiedades, pero empieza a ser menos útil. De hecho, vamos a ver, hay una definición extra de los tree. Por ejemplo, si este es un caso, o sea, tenemos un caso, ahorita vamos a ver la definición, ¿no? Pero digamos, este es un caso de interés en el que hay una pieza que contiene completamente al contenido de otra. Entonces, en general, esto nos gusta compactar las cosas. Pero a veces que no conviene. Entonces sí, o sea, no es única la descomposición óptima tampoco. O sea, hay múltiples descomposiciones óptimas en general, aún para el caso de los árboles. ¿Más dudas? Bueno, a ver, ¿qué más vamos a hacer? Ya. Entonces ahora, por ejemplo, viene el siguiente teorema, que dice que un grafo G tiene un tree width 1, sí, solo sí, es un árbol. O sea que si no eres un árbol no puedes aspirar a tener un tree width 1. Entonces, ya hicimos ese lado de la demostración, ¿no? O sea, si es un árbol, podemos mostrar una descomposición arbórea con ancho, ¿quién? Con ancho 1, ¿no? Entonces ahora hay que demostrar el otro lado. O sea que ¿qué? Que si eres un árbol, que si tiene ancho 1 tienes que ser un árbol, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a demostrar ahora. Entonces, ¿quién va a ser nuestro? O sea, vamos a proceder por contradicción y vamos a suponer que una cosa que no es un árbol tiene ancho 1, ¿no? Y tenemos que llegar a una contradicción. Ahora, la herramienta que vamos a utilizar es que si sabemos que si no es un árbol debe tener un ¿quién? Debe tener un ciclo. Bueno, pero antes un resultadito, es lo que vamos a usar, pero antes un resultadito chiquito antes, que es el que viene aquí, que dice que un subgrafo H de G, o sea, tengo un grafo G, y me fijo en un subgrafo H de él, ¿no? O sea, nada más es una partecita de eso, o una parte de ese grafo. Entonces, lo que me dice o lo que estamos afirmando aquí es que si G tiene un tree width, o sea, lo que dice es que H tiene un tree width de a lo más el tree width de G. O sea, tenemos un grafo G que ya tiene un tree width W, digamos. Entonces, si yo nada más le quiero sacar ahora una descomposición arbórea a una parte de G, entonces ese grafo H, que es un subgrafo de G, debe tener un tree width que no puede ser más grande que el de ¿quién? Que el de G. ¿Eso les hace sentido? ¿Cómo lo mostraría? Se toma una descomposición del grafo G y entonces sabes que el width no puede ser mayor que la de G, ¿no? Porque es un subgrafo y entonces por lo tanto el tree width es menor o igual. Así es, o sea, nosotros lo que estamos suponiendo es que G tiene un tree width W, ¿no? Y lo que quiere decir es que la pieza más grande tiene tamaño ¿quién? W más 1, ¿no? Por la definición, ¿sí? Entonces ahora, H es un subgrafo de G, entonces lo que quiere decir que tiene menos ¿quiénes? Tiene menos nodos. Entonces si le quito a esos nodos, ninguna pieza va a crecer de tamaño, ¿no? Sigue cumpliendo con las propiedades y es un, ¿cómo se llama? Y sigue siendo, y va a tener un tree width estrictamente menor. O igual, menor o igual. ¿Sí les hace sentido?
Bueno, entonces, dado este resultado, entonces nosotros estamos suponiendo que, o sea, como estamos suponiendo que hay un grafo que no es un árbol y que tiene tree weight 1. Entonces, como no es un árbol, debe tener un ¿quién? Un ciclo. Entonces, por este resultado, lo que nos dice es que lo único que tenemos que hacer es fijarnos en ¿quién? En el ciclo. ¿Sí están de acuerdo? Si demostramos que el ciclo no tiene tree weight 1, entonces ya el resto tampoco va a poder tener ¿quién? Tree weight 1. ¿Sí están de acuerdo? Si un pedacito no es con tree weight 1, el total tampoco. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces, ahora, demostrar que tiene tree weight 1 es lo mismo que demostrar que las piezas no pueden ser más grandes que ¿qué? De 2, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es demostrar que no va a ser posible que el tamaño máximo de las piezas sea 2. ¿Qué es lo que dice acá? Bueno, ahora entonces tenemos nuestro ciclo, ¿no? Y entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en dos aristas del ciclo. O sea, la arista U que vaya a B y la arista U' que va a B'. Ahora, a ver, pregunta, ¿este ciclo de dónde es? Del grafo original, ¿no? Este es un ciclo que está en nuestro grafo original. Entonces, bueno, puede ser cierto que B sea igual a este. O sea, las puse aparte, pero puede ser el caso que este sea esta misma, ¿no? No va a haber ningún problema. Entonces, el hecho de que existan esas aristas, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir en nuestro árbol, en nuestra descomposición arbórea? Exactamente. O sea, que por cada uno de ellos, o sea, que estos dos deben estar en una pieza que le vamos a llamar BT, y este otro cuate va a estar en una pieza que le vamos a llamar B, ¿qué? T'. ¿Sí? Bueno, ahora entonces, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más? Pues hay dos casos, ¿no? Que si B y U', por ejemplo, fueran la misma, entonces tendrían que estar contenidas en el mismo BT y BT' serían iguales, y entonces ya tendríamos tres nodos en la misma pieza. Y si estuvieran separadas, tendría que haber un camino con otro BT, B', que los conectara y tuviera la intersección de... Más o menos, ¿no? Sí, o sea, sí, es más o menos por ahí. Entonces, lo que sabemos es que debe haber un camino aquí adentro. O sea, que en mi grafo, o sea, estos deben de estar conectados, ¿no? Entonces, en el grafo original hay un camino que une ¿a quién? A este su, ¿verdad? Sí, como no le puse su colita. Entonces, debe haber un, ¿cómo se llama? Debe haber un, ¿qué? Hay un camino entre ellos dos, ¿no? Porque están en un ciclo, están unidos, ¿no? Entonces, U está unido con B', ¿no? Entonces, lo que debe ser cierto, ya me eché tinta en los ojos. Lo que debe ser cierto es que debe existir otro, ¿cómo se llama? Otra arista por acá, ¿no? Que le podemos llamar, que puede ser iguales a estos, ¿no? Pero vamos a ponerlo ahí. O sea, una arista, otra pieza correspondiente a, ¿cómo se llama? A X y Y. Ahora, ¿qué debe ser cierto con... y bueno, así vamos a tener de estas, ¿no? ¿Qué es cierto acerca de la intersección de estos cuates? O sea, debe ser cierto que al menos uno de estos dos debe ser diferente a estos de acá, ¿no? Digamos, no podría poner yo puros iguales, ¿no? Como este es diferente de este, alguno de estos debe empezar a cambiar.
¿Sí están de acuerdo? O sea, digamos que en el camino que está acá, en algún momento deben aparecer nodos diferentes aquí adentro. Diferentes de B' y de U. ¿Sí están de acuerdo? Y luego eso qué, ya no me acuerdo. Ahora déjame ver qué sigue. Entonces, a ver, debería de existir esta arista. Ah, bueno, ya, entonces, pero a ver, espérenme. Entonces, debe existir. Ah, ya, entonces sí, o sea, la clave es que, bueno, entonces, aquí, o sea, este es en nuestro grafo, pero como también, a ver, no, espérenme, ya me hice bolas. Entonces, ok, sí, ya. Entonces, o sea, ya teníamos este par de aristas en el grafo original, en mi ciclo, y entonces eso nos dio origen a las dos piezas, ¿sí? Ahora, ¿qué sabemos acerca de esas, las voy a dibujar acá, ¿no? Tenemos a la pieza BT y a la pieza BT'. ¿Qué sabemos acerca de esas, qué sabemos acerca de esas piezas? Pero ahora en mi árbol de descomposición arbórea. Están unidas, ¿y por qué deben estar unidas? ¿Mande? Porque comparten una lista, ¿no? Ellos no necesariamente comparten una lista, o sea, pero lo que es cierto es que con sí debe compartir ¿quién? Sí debe, más que un camino, debe compartir un ¿quién? Debe compartir un nodo, ¿no? Y con esta debe compartir un nodo, debe compartir un nodo, debe compartir un nodo, pero además entonces también comparten aristas. Entonces tenemos una opción, o están todos metidos en una misma pieza, o están metidos en piezas unidos por aristas. ¿En dónde? En mi árbol, ¿sí están de acuerdo? Ahora, si estuvieran todos metidos en la misma pieza, ya acabamos. ¿Por qué? Porque ya vimos a una pieza gorda, ¿no? O sea, ya vimos una pieza gorda en la que no pueden estar. Entonces, la única opción que tenemos es que las piezas que están conectándose aquí nada más tengan una intersección de ¿quién? O sea, como además estos también tienen que ir cambiando, nada más deben tener una intersección de ¿cuánto? De 1, ¿no? ¿Qué es lo que debe decir por acá? O sea, entonces, la intersección de entre estas piezas debería de ser menor o igual a 2, digo menor o igual a 1, ¿por qué? ¿Qué pasaría si fuera mayor que 1? Significaría que los dos que son iguales, no tienen los mismos. No, como son piezas distintas, y si su intersección fuera mayor que 1, quiere decir que esas piezas ¿de qué tamaño son? Por lo menos 3, ¿no? Y entonces ahí también ya hubiéramos ¿qué? Ya ahí otra vez ya hubiéramos acabado. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora la intersección entre esas piezas tiene que ser menor o igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si nosotros eliminamos una de esas aristas? Si eliminamos esas aristas, debería descomponer a mi árbol en 2, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Pero, y entonces descompongo a mi árbol en 2, y lo que debería de ser cierto es que al eliminar los nodos que están aquí adentro de mi grafo original también se tendría que ¿quién? También se tendría que desconectar, ¿no? Pero ahora nos preguntamos, ¿es posible desconectar un ciclo eliminando un solo nodo? Eso no es posible. Y esa es nuestra contradicción. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ahí ya se me fue la palabra. Fui lo suficientemente creativo para hacer la demostración bien enredada. A ver, entonces vamos a revisarla otra vez, ¿no?
para que quede claro. Entonces, a ver, ¿pero qué es lo que estamos queriendo demostrar? Que un ciclo no puede ser de Así es. Y eso es porque lo que queremos demostrar es que una cosa que no es un árbol, salud, no puede tener ancho 1. O lo que es lo mismo, no puede tener piezas de tamaño, ¿quién? 2. Piezas de tamaño, a lo más 2. O que debe de tener a fuerzas piezas de tamaño 3 o más grande. Entonces, hicimos eso, ¿no? Entonces nos fijamos, bueno, entonces también tuvimos un resultado que me dice que un subgrafo, si el grafo completo tiene ancho W o tiene tree width W, un subgrafo tiene que tener un tree width que es a lo más W, ¿no? Bueno, entonces eso nos dio pauta para nada más fijarnos en el ciclo que debe tener nuestro grafo. Y luego entonces después lo que hicimos fue decir, bueno, entonces si es un ciclo, nos fijamos en dos aristas que estén contenidas en ese ciclo, que le llamamos a la arista UV y la arista U'B'. ¿Sí? Ahora entonces esas aristas por la propiedad de... Bueno, entonces además podríamos haber tenido un caso en el que... Ahora vamos a hacer, por ejemplo, ¿cuál es el caso en el que tenemos un ciclo de tamaño 3? ¿Qué pasa ahí? También tal vez para sacar un poco más de información. O sea, tenemos V y W. ¿Qué pasa con ese ciclo de tamaño, qué pasaría con ese ciclo de tamaño 3? ¿Qué pasaría? Entonces, por ejemplo, podríamos tener que... Podríamos, por ejemplo, tener una pieza aquí, que esta pieza es T. ¿Y qué más podríamos? ¿Podríamos tener nada más a W en una pieza? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene aristas, ¿no? Entonces necesitaríamos otra pieza aquí que sea T1 y necesitamos además que al menos otra pieza acá que sea T2, ¿no? Entonces ahora ¿qué otra cosa necesitamos? Entonces, o sea, a ver, entonces tendríamos por ejemplo T que trae U y B, luego tenemos T1, este es T, ¿no? Luego tenemos T1 que trae a B y W, y luego tenemos a T2 que trae a U y a W, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, intentemos hacerla así. ¿Este cumple con todas las propiedades? No, ¿verdad? ¿Con cuál no? Con coherencia, ¿no? Porque, ¿qué pasa aquí? Tenemos a U y a U, y entonces necesitaría tener a U. ¿Ya con eso lo hacemos? Sí, en ese caso sí, ¿no? Eso ya es una descomposición arbórea, ¿cómo se llama? Que es válido. Pero por ejemplo, bueno, para este ejemplo se ve que ya el tree width ya no es de 1, ¿no? Ya aquí tendríamos un tree width de 2. Entonces digamos que el caso en el que están pegaditos es el caso fácil, que es este. Entonces vamos a pensar ahora que es un grafo más grande o un ciclo más grande como el que tenemos acá, donde tenemos estas aristas y estos dos nodos me representan a dos piezas. Ahora otra vez no podríamos tener a estos tres en la misma pieza porque otra vez ya el tree width es más grande y ya acabamos, ¿no? Entonces pensamos que están en unas piezas acá. Ahora entonces como son nodos distintos, a los nodos que les metamos acá tienen que estar siendo diferentes, ¿no? O sea, las piezas en las que los nodos que le vamos metiendo a las piezas que van uniendo a este nodo con este nodo tienen que ir cambiando en al menos un nodo, ¿no? Porque si no, no vamos a poder incorporar todos los nodos para llegar desde B' hasta U, ¿sí? Pero además la otra cosa que tenemos es que si agarramos a dos piezas aquí que están directamente incidentes, que les vamos a llamar BX y BY,
¿qué debe ser? O sea, la otra que debe ser cierto, que es lo que dice acá, es que su intersección a lo más tiene que ser ¿cuánto? A lo más tiene que ser 1. ¿Qué pasaría si su intersección entre estas piezas no fuera 1? Lo que resultaría es que como estas dos son diferentes, tienen a la pieza, ¿cómo se llama? ¿Vale? Tendrían más de 2, ¿no? O sea, ya tendrían, si la intersección no fuera 1, ya tendrían más nodos. Así ya es. terminamos, ¿no? O sea, tenemos la pieza, si tuvieran 2 en la intersección, tendríamos las dos comunes, y como son diferentes, al menos necesitan otra más. Entonces otra vez ya serían de tamaño ¿qué? Ya serían de tamaño 3. Entonces sí es cierto que la intersección tiene que ser a lo más ¿quién? A lo más 1. Bueno, ahora lo que dice lo siguiente es que nosotros sabemos que eliminar una pieza es eliminar a los nodos que estén en la intersección. Entonces eliminar un solo nodo, nosotros sabemos que no puede ¿quién? No puede desconectar a un no puede separar a un ciclo. Pero de hecho hay un detalle más. Bueno, pero hasta ahí sí es hasta ahí sí es clara la demostración. Bueno, de hecho hay un detalle más. Lo que sí podría hacer es que si con una pieza cómo podríamos eliminando a un nodo, todavía podríamos hacer separar a nuestro grafo. ¿Entre quién? Si quitamos a un nodo, o sea, tenemos nuestro ciclo. Todavía podríamos decir que quito a X y queda X ¿quién? X solito y el resto del, ¿cómo se llama? Y el resto del ciclo, ¿no? Ya quedarían separados. ¿Sí están de acuerdo? O sea, todavía tengo que argumentar que eso no es, ¿cómo se llama? Que eso no es ¿qué? Que eso no es posible, ¿no? ¿Y qué tengo que argumentar? Entonces lo que tengo que argumentar es que al quitar esto, no me puede quedar vacío ni el lado izquierdo ni el lado ¿quién? Ni el lado derecho. Y ahora, ¿por qué no pueden quedar vacíos esos? Pues porque eran diferentes, ¿no? Exactamente, porque al menos tiene que ser diferente de este otro. Entonces debe quedarme algo de este lado y algo de este lado. Entonces, si no es vacío, ahora sí no es posible que al quitar un solo nodo yo separe a un ciclo en dos pedazos independientes. O sea, lo que sí podría hacer es que si tengo el ciclo, separarlo entre el resto del ciclo y este nodito. Pero no es posible que yo separen dos cosas aquí. Otra vez, o sea, lo que sí es posible es separar, eliminando a un nodo, separar al nodo, separar al ciclo entre lo que resta del ciclo y nada. Pero lo que no es posible es separar al ciclo en dos cosas que sí tengan ¿quién? Que sí tengan algo. ¿Sí medio me explico? A ver, voy a dibujarlo acá. ¿Dónde está el borrador? Acá está. O sea, yo tengo mi ciclo. Entonces, lo que no es posible es, eliminando un solo nodo, separar al ciclo en dos cosas que no estén vacías. Por ser un ciclo, ¿no? O sea, si es un ciclo con un nodo, no lo puedo desconectar en dos partes. Pero lo que sí es posible es desconectar al ciclo entre nada y el resto del ciclo. O sea, si una de los dos, digamos que una salida es que yo digo, bueno, elimino a este nodo y de un lado no tengo a nada y del otro lado tengo a todo el resto del ciclo. Entonces eso todavía podría ser posible. Pero entonces lo que nosotros estamos viendo aquí es que yo al eliminar esta arista, de este lado todavía tengo cosas y de este lado todavía tengo ¿qué? Todavía tengo cosas. Entonces eliminando un solo nodo no puedo separar un ciclo en dos cosas que no estén ninguna de las dos ¿qué? Ninguna de las dos vacías. Entonces eso sí ya completa la demostración. Entonces solamente los árboles tienen tree width ¿qué? Ya es bien tarde, solamente tienen tree width. Según yo iba a acabar hoy. Bueno, a ver, nada más una definición más y una demostración y ya. Entonces una definición dice que una descomposición
arbórea no redundante es aquella en la que no se da esto. O sea, no es cierto que si hay una arista entre X y Y, que un lado esté totalmente contenido en otro. Entonces, la que ya borré acá, nuestra descomposición que hicimos aquí de nuestro, ¿cómo se llama? Del árbol era redundante. Porque estaba el nodo de las aristas y abajo le colgaba el nodo de nodo. Entonces es redundante porque la hojita de nodo la podíamos meter en donde? En la de aristas. ¿Sí? Bueno, entonces esa es. Ahora, el siguiente teorema lo que nos dice es que cualquier descomposición no redundante de un grafo de n nodos tiene a lo más n piezas. Esta es otra parte que era importante, que también va a ser importante para nuestro grafo. O sea, no vamos a querer que nuestra descomposición arbórea pueda tener así un chorro de nodos, ¿no? O sea, lo que queremos es que las piezas sean chiquitas y que tampoco tenga tantas piezas. Entonces, lo que nos dice esta demostración es que una descomposición arbórea no redundante, entonces tiene a lo más de n nodos, tiene a lo más que n piezas. Entonces, esta es por inducción en el tamaño del grafo. Bueno, a lo mejor si lo hacemos la próxima vez, porque ya entonces nos vemos la próxima. Pero ya hoy les dejo tarea, entonces para que no se aburran.